Hola a todos, bienvenidos a este Enric Responde una vez más aquí para resolver algunas cuestiones que ustedes nos plantean, ¿no? Y hoy vamos a tocar un tema que pienso que es importante, bueno, todos los temas tienen su importancia y tiene que ver con la información que heredamos de nuestros ancestros y, bueno, y de alguna forma también con cómo heredamos los errores de nuestros antepasados, ¿no? Hay aquí unas 5 preguntas, vamos a la primera. La primera nos dice: ¿cómo nos influyen los traumas del pasado familiar en nuestra vida, ¿no? Primero hay que tener presente algo. O sea, nosotros somos información y heredamos información. Y uno de los, la parte, positiva de heredar la información es que esa información que heredamos, pues se almacena en nuestro inconsciente y de alguna forma nos evita o nos ayuda a salir de problemas, de diferentes experiencias. De alguna forma son recursos que están en nuestro inconsciente que nos permiten vivir nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, los traumas y las experiencias pasadas por nuestros ancestros pues nos ayudarán en nuestro procesamiento pues, mental y de relacionarnos con las demás personas. En definitiva, el objetivo es la supervivencia del clan. De hecho, voy a leer lo que nos decía Freud y otros autores, que viene a colación de lo que estoy explicando. Dice, Freud nos decía que no es lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad, porque si no, si viniésemos cada vez como de cero, como que tendríamos que aprender de nuevo, ¿no? Ahora me viene a memoria, también a colación de lo que estoy explicando, la película Coco, ¿no? Cómo realmente una experiencia traumática que vivieron una familia, pues siempre está aquella persona pues que de alguna forma como rompe el tabú, la creencia, la oveja negra que vendría a ser, ¿no? Es la que produce como una catarsis o es el catalizador para que realmente la información inconsciente pues se manifieste y se puede transformar, ¿no? También Brian Vigges y Kerry Ressler nos decía que las experiencias de los padres, eso tiene que ver con la epigenética, incluso antes de concebir, influyen marcadamente tanto en la estructura como en la función del sistema nervioso de las generaciones posteriores. Vemos aquí la importancia y la relevancia de cuidar nuestros estados emocionales, de saber gestionar nuestras experiencias más o menos traumáticas y sobre todo también comprender que nuestra forma de reaccionar frente a ciertas circunstancias de la vida, a ciertas experiencias, pues tienen que ver con esta información inconsciente, ¿no? Siempre explico la anécdota de cuando estaba en Doñana y como un guardia de allí nos decía que vio una cierva que estaba comiendo un fruto y realmente él dijo, va a ser un verano caluroso. Y la pregunta fue, ¿cómo lo sabe? Dice, porque está comiendo de un fruto que es anticonceptivo, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa información? Pues esa información obviamente viene de su ancestro, de su campo de energía, de información. Por lo tanto, es muy importante que seamos conscientes que las experiencias que estamos viviendo, la forma de vivirlas sobre todo, tienen que ver precisamente con esa información inconsciente. Y repetimos las historias de nuestros ancestros, vamos a llamarle los dolores, los sinsabores, las frustraciones, etc., no como un castigo, sino como una oportunidad de darle otro sentido y de transformar esa experiencia. Por eso, el profesor Marcus Prembey de la Universidad del College de Londres nos dice: no vamos a entender el aumento de trastornos neuropsiquiátricos o la obesidad, la diabetes y las alteraciones metabólicas en general sin considerar el enfoque multigeneracional. Por lo tanto, la información que llevamos también puede condicionarnos también a cómo lo somatizamos en nuestro cuerpo y cómo se puede manifestar en diferentes tipos de enfermedades. Por lo tanto, como podemos ver, somos un compendio de energía, de información, que se manifiesta en ese campo que le llamaremos inconsciente familiar, donde hay una información que se va manifestando en los diferentes miembros. Todos llevamos la misma información, pero no todos la manifestamos de la misma manera, y si observamos un poquito nuestro ambiente familiar, nuestro universo familiar, nos daremos cuenta de que muchas veces, siendo mis hermanos o hermanas, pues como que son totalmente diferentes a mí,
pero en definitiva no son diferentes, sino que están procesando esta información de una forma complementaria. Por eso siempre digo que tener un hermano es tener un tesoro, y que realmente, sobre todo aquel hermano que es como que tú lo defines como que es totalmente diferente a mí o opuesto a mí. Pues cambia esa palabra de diferente y opuesto por que te complementa y te darás cuenta que tener un hermano es un tesoro, aunque no os avengáis en nada, porque ambos estáis polarizados, una información, obviamente, que pertenece al clan familiar. Bueno, muy bien, vamos a la segunda pregunta, que va básicamente de lo mismo. Es como un to be continued de lo que estoy explicando hasta ahora, y es la siguiente. ¿Nuestros miedos son herencia de experiencias del sistema familiar? Pregunta. Bien, de entrada, el miedo, hay un miedo que es adaptativo, que es evolutivo, y por lo tanto, gracias a este miedo, pues estamos aquí, todavía estamos aquí, ¿no? De alguna forma, ese miedo siempre nos preserva del peligro, que puede ser real o imaginario, pero en definitiva está aquí. Luego está ese miedo desadaptativo, ¿no? Ese miedo, de alguna forma, que hemos heredado, con referente a ciertas situaciones y a ciertas experiencias, vendría a ser como una defensa, una protección al daño que se hizo o pasó a algún familiar. Explicando lo que decía antes, pues si uno tiene la experiencia heredada de que pues, las mujeres del clan se casaban con hombres pues, que se iban y las abandonaban y las dejaban, pues puede haber un miedo a tener relaciones o formalizar relaciones de pareja, ¿no? Por lo tanto, nunca nos olvidemos que nuestros miedos contienen una información muy relevante y que realmente nos hablan de qué información tenemos en nuestro inconsciente, ¿no? Por ejemplo, miedo a tener hijos, como explicaba, miedo a casarse, ¿no? Y repito, muchos miedos son repeticiones de estados emocionales que vivió nuestra madre durante la gestación. Bien, dicho eso, vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo podemos descubrir los secretos ocultos de la familia? Pues bueno, esto es una de las cosas que enseñamos en Bioneuroemoción, que es lo siguiente. Bien, nosotros siempre estamos rodeados, somos energía y somos información, tenemos esa información inconsciente que se expresa en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales. Por lo tanto, si queremos saber qué información llevamos dentro, solamente tenemos que observar lo que nos rodea a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, tener reacciones emocionales desproporcionadas, ¿no? No sé, tener aficiones, por ejemplo, siempre estar viajando, la atracción al mar, eso. Yo me acuerdo ahora de mi mujer, que siempre, desde que la conocí, y eso ya hace años, siempre ver el mar. Y donde vivimos en la montaña, bueno, muy cerca de Barcelona, pero en la montaña, bueno, vamos a caminar y de paso veremos el mar, ¿no? Luego, pues un día estábamos frente al mar y yo le dije, ¿sabes por qué te atrae tanto al mar? Dice, porque tú tienes una información inconsciente de que alguien que se fue a comprar tabaco, es una forma de decirlo, y se fue y desapareció. Y luego se supo que fue más allende de los mares y por tanto había una mujer que se quedó sufriendo esa pérdida de ese amor. Le comenté esto a mi mujer y se puso a temblar. Se puso a temblar como una hoja, ¿no? Y realmente fue porque tomó conciencia, ¿no? Cómo que esa información inconsciente empezó a revivirlo, lo revivió ella y de alguna forma estaba pues llevando ese dolor, ese sufrimiento, esa pérdida de este ser querido que se fue sin decir ni adiós y que se fue allende de los mares. Estoy hablando de aquellos años en que atravesar el océano te podía llevar un mes, ¿no? Y que nunca más vieron y que esta mujer estuvo esperando la vuelta de este ser querido y mi mujer de alguna forma había heredado esa espera, ¿no? Ahora sigue disfrutando del mar, pero ya se siente como liberada, sencillamente porque tomó conciencia, ¿no? Y bueno, eso es transformar una información. También es muy importante conocernos a nosotros mismos de esa información inconsciente, pues nuestras opiniones, nuestros juicios, qué críticas hacemos en relación a lo que vemos, en definitiva nuestros posicionamientos, y tomar conciencia que realmente todo esto no dejan de ser proyecciones. En Bioneuroemoción enseñamos precisamente eso, ¿no? A conocernos a nosotros mismos a través de las proyecciones, entendiendo que no vemos las cosas como son, sino como somos o qué información
estamos llevando, en qué ambiente familiar hemos vivido, qué creencias nos han introyectado. En definitiva, nunca nos olvidemos que nuestros padres, obviamente, también han heredado la información de los suyos y que cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de todo eso, pues estamos liberando el clan y podemos de alguna forma seguir viviendo con esa información, pero que ya no nos está afectando de la misma manera. Una de las cosas que no tenemos que olvidar es que la información no se pierde y por lo tanto la información nunca nos olviden de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos conciencia de eso, como caso de mi mujer, pues ahí está la información, pero la transformó, ¿no? Y ella me miró y me dijo, bueno, yo ya estoy con la persona que amo, con la que quiero, y por lo tanto, de alguna forma, pues sintió que se había quitado un peso de encima. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Podemos resolver los asuntos no resueltos de nuestros ancestros? Bueno, de alguna forma esa pregunta viene a colación de lo que estaba explicando hasta ahora, ¿no? La información no se puede borrar, ni cortar ni eliminar, sino que realmente hay que transformarla, ¿no? La información se trasciende, pues, de alguna forma, casi, yo podría decir casi sencilla, ¿no? Cuando miramos las experiencias que estamos viviendo en nuestra vida, cuando empezamos a preguntarnos el para qué las estoy viviendo, qué enseñanzas encierran, qué realmente tengo que trascender, porque realmente yo soy información y mucha de esa información inconsciente la he heredado, entonces mirar hacia atrás, volver hacia atrás, con esta nueva comprensión de cómo se comportaron nuestros padres, de qué experiencias vivieron ellos y los suyos, pues de esa forma de ver, porque no nos olvidemos que la información está al margen del espacio-tiempo. Para el inconsciente todo es aquí y ahora. Cuando hacemos un viaje en el tiempo hacia esas experiencias que se vivieron nuestros padres o nuestros ancestros y las miramos con esta nueva forma de ver y entender la vida, con esa percepción, con esa comprensión, obviamente liberamos esta carga emocional. No la información en sí, pero sí liberamos esa carga emocional y por lo tanto podemos vivir nuestra vida pues, de una forma pues, más equilibrada emocionalmente, que en definitiva se trata de esto. Y si tú tienes el deseo o la tendencia de no quererte casar, pues no te casas, que no pasa absolutamente nada, pero ya no hay ningún juicio. Como por ejemplo, es que no soporto a los hombres, o no soporto a las mujeres, o no quiero tener hijos, porque bueno, hay un sufrimiento que tú estás de alguna forma expresando en tu vida. También decir que cuando yo realmente estoy dándole sentido a esta forma de ver y entender la vida, obviamente se me aparecerán en mi vida nuevas soluciones. Y vamos a la última pregunta de hoy, en ese Responde. Dice, si me permiten, es una pregunta cuando menos divertida, ¿no? Pero que a veces me la han hecho y por eso también me hizo mucha gracia. Dice, ¿es posible llegar a tener una familia sin conflictos? No, pero por favor, si no hay conflictos es que estamos muertos. No solamente no hay que tener conflictos, sino que hay que tenerlos, porque si no tenemos conflictos nunca aprenderíamos de nosotros mismos y de las experiencias de nuestra vida. Vivimos en un mundo dual y no nos olvidemos de que yo puedo ver las estrellas gracias a la oscuridad de la noche. Por tanto, vivimos en contraste y el contraste es muy importante. El contraste, las sombras y las luces me permiten percibir la profundidad de las cosas. Por lo tanto, es muy importante esto, tener en cuenta que, como me decía un día una persona, ¿no? Dice, yo con mi marido no tengo ningún conflicto. Digo, es perfecto. Digo, ¿me quiere usted explicar qué entiende usted por perfección? Dice, bueno, pues un día cuando nos casamos me dijo, bueno, tú no sirves para nada y todo lo voy a decidir yo, ¿no? Bueno, ahí tenemos una percepción de la negación, la sumisión de una polaridad de la humanidad, en ese caso la polaridad femenina, que obviamente había heredado esa información de las mujeres ver, oír y callar y obedecer, y obviamente se le repite la experiencia, pero no se le repite la experiencia como castigo, sino como una oportunidad de reafirmarse y de valorarse y, en definitiva, de desarrollarse, ¿no? Por lo tanto, los conflictos son necesarios, esconden siempre un tesoro y esos tienen que ver con las relaciones interpersonales y aprendemos a conocernos a nosotros mismos a través, obviamente, de los conflictos, de las dificultades, de las adversidades que vamos teniendo en nuestra vida.
Sin ellas nunca podríamos saber quiénes somos. Por lo tanto, rehuir el conflicto realmente es un problema muy grave, o es dejar pasar una oportunidad que te permite conocerte a ti mismo. No se trata, obviamente, de llevar la sangre al río, ni muchísimo menos, ¿no? Sino de, tengo un conflicto, bueno, mi mujer y yo, por ejemplo, somos dos personas con un carácter muy fuerte, y cuando nos ponemos bravos los dos, al final nos miramos y decimos, ¿qué? Lo dejamos aquí en empate, y bueno, la verdad es que tener a alguien y tener sus rifirrafes son maravillosas oportunidades de conocerse a sí mismo. Por lo tanto, benditos los conflictos y bendita la capacidad de sacarle el oro a todos ellos. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias. Como siempre, decirles que cualquier pregunta que tengan, pues nos las envíen. Darles las gracias por ello, porque estamos aquí. Ustedes aprenden, nosotros también, y por lo tanto, bueno, vamos recuperando el sentido del RIR Responde, y aquí aprendiendo todo, tanto ustedes como un servidor. Muchas gracias.